Entonces Jesús le dijo: déjala tranquila, que ha guardado esto para el día de mi sepultura. A los pobres siempre los tendrán entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Terminamos la semana y el relato con estas palabras: a los pobres siempre los tendrán entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Analicemos las palabras de Jesús en su contexto, sin olvidarnos de estas tres personas que representan, en el caso de Marta, a los que se preocupan por servir a los demás, en el caso de Lázaro, a los que se sientan con Jesús en contemplación, y en el caso de María, que entregan todo a Jesús en adoración pura. Es Judas el que mencionó el tema de los pobres. ¿Por qué no se vendió este perfume y se le dio a los pobres? Es obvio que Judas, malintencionadamente, se pone en el lugar de los pobres y enfatiza la inclinación de Marta a servir. Somos llamados a servir en forma especial a los desvalidos, a los pobres, a los enfermos de este mundo. Tal parece que Judas quiere que todo el quehacer de los seguidores de Jesús se concentre en servir a los pobres. Pero Jesús certeramente toma el guante y contesta: a los pobres siempre los tendrán entre ustedes. ¿Qué significa esta declaración de Jesús? ¿Está diciendo el Señor que la pobreza jamás se acabará en el mundo? ¿Está avalando el Señor un sistema económico injusto de enriquecimiento por un lado y empobrecimiento por otro? ¿Está diciendo el Señor: no hay caso, hagan lo que hagan, siempre habrá pobres? Me temo que no. No es eso lo que el Señor nos dice. Si fuera así, ¿por qué hay países que casi no tienen pobreza? No me conteste, por favor, con teorías económicas o políticas. Los economistas, sean del bando que sean, tienen fórmulas para terminar con la pobreza, en teoría por lo menos. Nosotros mismos, los cristianos, tenemos testimonios y cifras que comprueban que uno de los grupos sociales que asciende más rápidamente en la escala social es el mundo evangélico. Aquí en Chile, por ejemplo, con más de un siglo de historia de protestantismo popular que comenzó y se extendió fenomenalmente en las clases obreras, ha traído un bienestar asombroso de generación en generación. Recuerde usted que el testimonio típico del evangélico chileno era: yo era un borracho, yo era un vicioso, yo era un jugador, yo era un pecador irresponsable. Hoy, sus nietos y bisnietos tienen grados académicos, son dueños de empresas y tienen bienes que sus antepasados jamás pensaron adquirir. Yo prefiero pensar que cuando Jesús dijo: a los pobres siempre los tendrán entre ustedes, está diciendo: hagan algo al respecto. Tienen el deber, el mandamiento, la comisión del reino de Dios de hacer algo para solucionar ese problema. Y con el fin de equilibrar la balanza, Jesús dice: pero a mí no siempre me tendrán. Se refería a Él en carne y hueso, que finalmente terminaría en la cruz y en una sepultura. Era en ese momento en que se debía honrar al ungido del Señor con ese perfume caro, presagiando su muerte y sepultura. Y también, como vimos, era el momento de la adoración y entrega total y pura de María y su perfume al Señor. Hoy tenemos a Jesús. Él vive por fe en nuestros corazones. Prometió que no nos dejaría solos, que enviaría al Espíritu Santo, el cual nos recordaría todo lo que Él nos enseñó. En el trono de nuestro corazón se sienta hoy el Señor del universo y a sus pies caemos en adoración. Y es por causa de Él que ayudamos a los pobres y por lo mismo adoramos con adoración pura y extravagante a Jesús. Un cristiano que solo se dedica a servir a los pobres y a luchar contra las injusticias es un cristiano a medias. Y un cristiano que solo se encierra en los templos a adorar a Cristo es un cristiano a medias. A Dios alabando y con el mazo dando. Le invito este domingo a acudir a la iglesia y celebrar con el pueblo de Dios el domingo en que hizo su entrada triunfal a Jerusalén, y terminemos la semana haciendo la oración que hemos dicho toda esta semana. Dios Todopoderoso, solo tú puedes ordenar los afectos y voluntades rebeldes de los pecadores. Concede gracia a tu pueblo para amar lo que tú dispones y desear lo que tú prometes, a fin de que en medio de los rápidos y variados cambios del mundo
nuestros corazones permanezcan fijos allí donde se encuentran los verdaderos goces por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo, y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por siempre. Amén.